Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, también hallar ese descanso en ti, Señor, para nuestras almas. En medio de la vida, en medio de las dificultades, en medio del bullicio del mundo, en medio de problemas, queremos, Señor, descansar completamente en tus brazos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque ella es fortaleza para nosotros. Gracias, Señor, porque en ella tú nos hablas. Gracias, Señor, porque en ella vemos cómo tú tienes misericordia de nosotros, siendo pecadores. Quiero rogar de una manera muy especial por cada uno de mis hermanos en esta mañana, para que tú tomes sus corazones, Señor, sus mentes, disponga, Señor, sus corazones, para un tiempo en el cual, Señor, queremos descansar en ti, en medio de las dificultades, preocupaciones que podamos tener, necesidades, angustias. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, conoces nuestra vida, conoces nuestro salir, nuestro entrar, nuestro diario caminar, conoces todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti, porque tú nunca cambias, porque tú nunca fallas, porque tú eres fiel. Ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra en esta mañana sea refrescando nuestras vidas, sea dándonos también descanso en ti, confianza, Señor, en ti. Y a la vez, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, porque muchas veces, Señor, con nuestra manera de vivir, mostramos que verdaderamente no confiamos en tu palabra. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana y nos enseñe tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay ocasiones, hermanos, en las cuales nosotros nos sentimos muy tristes, muy agobiados, muy preocupados, desilusionados de otras personas, afligidos, también con enfermedades. Creo que en medio de nosotros hay muchos hermanos que están enfermos. Tenemos dificultades de muchos tipos. Pero la lectura que vamos a hacer hoy es un texto que a modo personal para mí tiene mucho significado. Y quizás también porque es un texto que desde pequeño me lo enseñaron mis padres a memorizar. Quiero que en la medida que nos acerquemos al texto, cada uno de nosotros se presente delante del Señor y su palabra tal como es. Que procuremos por estar atentos a su palabra, de olvidarnos de los problemas, de las necesidades, dificultades que tengamos en otros lugares, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde tengamos dificultades. Y que en la medida que ustedes y yo vayamos leyendo el texto que vamos a leer, usted desde el mismo comienzo de la lectura de la palabra comience a descansar en el Señor. El propósito de hoy, hermanos, es que cada uno de nosotros verdaderamente descansemos en el Señor. Les invito a que busquemos el Salmo 23.
Señor en el versículo 1 del Salmo 23, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Vamos a pedirle entonces a los niños menores de 8 años, ¿no? No le pedimos entonces a los niños menores de 8 años. Vamos a estar entonces hoy en el culto. Recordamos que hoy hay cena a las 4 de la tarde, la cena del Señor. El Salmo 23. Creo que es un salmo que muchos de nosotros hemos leído y quizás también muchos de ustedes también lo saben de memoria. Quiero iniciar preguntándote algo. ¿Quién es tu pastor? Recuerde que usted en este momento está a solas con el Señor, por lo tanto las preguntas son personales. ¿Quién es tu pastor? Con tu manera de vivir testificas quién es tu pastor. Y una segunda pregunta que quiero hacerles, hermanos, es esta: ¿cómo está tu meditación de la palabra diariamente? Y hago un llamado para aquellos hermanos que están muy juiciosos estudiando teología los lunes, martes, sábado. No me refiero a esos momentos en los cuales ustedes sacan para hacer tareas. Una cosa es hacer las tareas, contestar cuestionarios, pero yo me refiero a ¿cómo está tu meditación de la palabra diariamente? Estamos sacando un tiempo especial diariamente para meditar en la palabra de Dios, para orar al Señor, para estar en un momento de comunión con el Señor, un momento de intimidad con el Señor. Esa es la pregunta. Quiero iniciar con el versículo 1 del Salmo 23. El Salmo 23 comienza diciendo: Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios, Jehová es el Señor. Y cuando nosotros recordamos la escena en la cual Moisés está precisamente en la presencia del Señor, y el Señor lo manda a hacer algo muy importante, Moisés le pregunta al Señor: bueno, y cuando yo vaya y el pueblo me pregunte a mí quién me ha mandado, ¿quién voy a decir que me ha mandado? Y el Señor le contesta: tú vas a decir que el yo soy, el que soy, te envió. Yo soy el que soy, Jehová. Jehová debe recordarnos a nosotros el Dios en el cual hemos creído por su gracia, el Dios creador de todo lo que existe, el Dios que es autoexistente. Yo soy el que soy. El Dios que siempre es el mismo. Yo soy el que soy. El Dios que no depende de absolutamente nada para ser Dios. Yo soy
el que soy. Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor. El texto continúa diciendo, Jehová es. El texto no dice, Jehová será mañana mi pastor. El texto tampoco dice, Jehová fue mi pastor, sino que Jehová es mi pastor. En otras palabras, en un presente continuo. Todo el tiempo es mi pastor. Cuando todo está muy bien, Él es mi pastor. Cuando todo está muy mal, Él es mi pastor. Cuando me va bien, Él es mi pastor. Cuando me va mal, Él es mi pastor. Cuando estoy con salud, Él es mi pastor. Cuando estoy enfermo, Él es mi pastor. Cuando tengo necesidades, Él es mi pastor. Y cuando estoy sobreabundando, Él es mi pastor. El texto no dice que Él será tu pastor, sino que Él es tu pastor. La pregunta entonces es, ¿Jehová es tu pastor? Y el texto continúa diciendo, Jehová es mi pastor. El texto no dice, Jehová es tu pastor. El texto dice, Jehová es mi pastor. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, es necesario que tú mantengas conmigo una comunión íntima y personal. El texto no dice que Jehová es el pastor de fulanito. Jehová es mi pastor. El Señor nos está diciendo, es necesario que tú tengas una comunión íntima conmigo cada día. Jehová es mi pastor. Y el texto continúa diciendo, Jehová es mi pastor. ¿Y por qué Él es mi pastor? Porque Él quiso ser mi pastor. Porque fue Él el que eligió ser mi pastor. Porque no fui yo quien eligió que Él fuera mi pastor, sino que Él eligió Él mismo ser mi pastor. Nosotros descansamos en la elección eterna del Señor. Él escogió ser mi pastor. Pero también nos dice que si Él es nuestro pastor, entonces yo soy una oveja. Yo no soy una cabra. Yo soy una oveja. Y la elección incondicional que el Señor hizo posible que yo desde la misma eternidad fuera una oveja y no una cabra. Y por eso es que ahora yo puedo decir que Jehová es mi pastor. La pregunta entonces permanece. ¿Jehová es tu pastor? ¿O quién es el que guía tus pasos? ¿O en base a qué tú tomas decisiones en tu vida? ¿O qué es lo primero que consultas cuando vas a tomar una decisión? ¿Consultas al Señor tu Dios? ¿O a quién consultas? El texto continúa diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ustedes podrían decir, bueno, pero yo creo que eso está equivocado porque a mí me hacen falta muchas cosas. Pero el texto dice que nada te faltará. Y si ustedes miran el Salmo 23, se van a dar cuenta que a partir de ahí comienza una serie de promesas, pero son promesas exclusivamente para aquellos quienes tienen a Jehová como su pastor. Así que si tú quieres ver en tu vida aplicadas las siguientes promesas que vamos a ver, es necesario que Jehová sea tu pastor.
Si Él no es tu pastor, tú no puedes estar esperando esas promesas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguien una vez dijo que el Salmo 23 es un salmo que contiene o suple para todas las necesidades del ser humano. Que todas las necesidades del ser humano podemos hallarlas reflejadas en el Salmo 23. Y lo primero que quiero que notemos es que el Señor es suficiente para suplir toda necesidad, primeramente espiritual. El texto por eso dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿A quién pastorea el pastor? A las ovejas, por supuesto. ¿Tú eres oveja? Si tú eres oveja, entonces puedes contar que tú tienes pastor. Jehová es tu pastor. Y el versículo 2 nos está enseñando que Él suplirá para cada una de sus ovejas toda necesidad espiritual que tenga. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué en nuestra iglesia todavía hay tantos hermanos que uno escucha quejándose tanto? Hay tal cosa, hay tal otra. ¿No será que entonces no nos estamos alimentando de la palabra de Dios y por eso es que continuamente nos faltan fuerzas en la vida diaria para poder continuar adelante? ¿Cómo entonces está tu meditación de la palabra? ¿Estás meditando en la palabra santa del Señor diariamente? ¿Estamos sacando ese tiempo especial para el Señor? El Señor promete en su palabra que Él ha de pastorearnos en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Pero ¿por qué a veces encontramos que en medio de nosotros hay tanta resequedad espiritual? Seguimos siendo los mismos. Seguimos simplemente viniendo al templo a sentarnos en una silla cada 8 días, termina el culto, salimos y seguimos igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que nos falta meditar en la palabra del Señor diariamente? Yo creo que sí. El versículo 13 dice que Él confortará mi alma. Queremos tener muchas veces fuerzas en la vida diaria para poder continuar, pero nosotros no buscamos esa fuerza en la palabra. ¿En qué estás buscando tú las fuerzas y el aliento para cada día continuar tu vida? ¿En qué lo estás buscando? ¿Estamos yendo a la palabra? Y si es así, entonces ¿por qué hay tantos hermanos en la iglesia que se quejan tanto? Creo, hermanos, que nosotros muchas veces no buscamos ser confortados por la palabra de Dios, sino por otras cosas. Y ese es el error que cometemos. Y por eso muchas veces estamos tan débiles espiritualmente y cambiamos tan fácilmente el alabar al Señor, el leer su palabra, el tener un momento de oración, lo cambiamos tan fácilmente por una película, por salir al parque, por un paseo, por tantas cosas. Hermanos, si nosotros queremos ser confortados en nuestra alma, es necesario que cada uno de nosotros esté meditando diariamente en la palabra de Dios. Eso es necesario. Y si Jehová es tu pastor, entonces tú sabrás que Él es el único que puede darte el pasto. Él es el único que puede darte el alimento que tú necesitas. Por lo tanto, irás a Él. Confortará mi alma.
Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor no solamente se preocupa por las necesidades espirituales nuestras. Usted se ha preguntado en algún momento, ¿qué voy a hacer con tal situación? No sé por dónde coger. El Señor dice allí que Él también suple todas las necesidades de nosotros, que en cuanto a dirección, Él nos dirige, Él nos orienta. Pero ¿cómo podemos hallar dirección del Señor si no estamos meditando en la palabra de Él? ¿Cómo podemos hallar dirección? De ahí entonces que muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿qué voy a hacer? Y en medio de nosotros escuchamos decir, no sé por dónde coger, no sé qué hacer, me voy a enloquecer. Hermanos, es necesario que meditemos la palabra. Si queremos hallar dirección para nuestras vidas, si ustedes quieren ser dirigidos por el Señor, si queremos la dirección del Señor en nosotros, es necesario ir a la palabra. ¿Verdaderamente usted ama la palabra de Dios? ¿Podría ponerse de pie alguien que ame la palabra de Dios? ¿Y qué tal si les digo que hagamos el culto de pie? ¿Te duermes? ¿O amas la palabra de Dios? ¿Por qué hay tantos en medio de nosotros que arrancamos como empujados? Porque vi que Pepito Pérez se paró, me paré. Entonces tú no amas la palabra de Dios. Tú no tienes que esperar para pararte si tú amas la palabra de Dios. El que desee sentarse puede sentarse. Hermanos, si nosotros verdaderamente amamos la palabra del Señor, entonces ¿por qué no vamos a ella? ¿Por qué nosotros consultamos otras fuentes cuando tenemos problemas, necesidades, dificultades? ¿Por qué no vamos primero a la palabra? Los que deseen tomar asiento, siéntense, hermanos, tranquilos. No quiero que se cansen parados, pero tampoco quiero que se duerman. Porque de nada sirve que te pongas de pie y luego te quedas dormido en el sermón. No me digas que amas la palabra de Dios. Cuando nosotros amamos, eso lo demostramos. Y a mí se me olvida hasta el sueño que tengo. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que Él es nuestro pastor y que Él puede suplir cualquier necesidad que usted y yo tengamos. Yo deseo en esta mañana, hermanos, es que cada uno de nosotros nos lancemos confiadamente en el Señor, que confiemos verdaderamente en su palabra, pero que no digamos que confiamos y luego salimos y durante la semana nos empezamos a quejar y empezamos a sufrir y empezamos a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Acaso no confías en el Señor? El Señor es tu pastor y Él es soberano y Él es todopoderoso y Él tiene control de todas las cosas. Él conoce absolutamente todo lo que te está pasando a ti hoy. Y si tienes problemas, y si tienes necesidades, y si tienes enfermedades, y si tienes dificultad de cualquier índole, el Señor las conoce. Descansa en el Señor. Confía verdaderamente en el Señor. Deja que Él haga como Él quiera hacer. Recordemos, hermanos, que todas las cosas son para nuestro bien. Entonces Él puede hacer como a Él le plazca hacer. Y al fin de cuentas, todo será para bien nuestro. ¿Por qué no confiamos entonces en Él? El versículo 4 continúa diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
el Señor también suple para nuestra protección y Él también es nuestra defensa. Así que si te sientes atacado de alguna manera, recuerda que el Señor es tu defensa. Si te sientes en peligro, recuerda que Él es tu protector. Y algo que me llama la atención del texto es que dice que tú estarás conmigo. No dice que yo voy a estar con Él, dice que Él va a estar conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y quién es tú? Tú es Jehová, el que permanece, el que nunca cambia, el que siempre cumple, el que no falla, el que no depende de las circunstancias. Quiero contarles algo que a mi esposa y a mí nos sucedió hace poco, hace más o menos unos 20 días o un mes. Mientras que nosotros estábamos durmiendo, a eso de la 1 de la mañana más o menos, o 1:30, no sé, estábamos muy tranquilos ahí durmiendo, cuando de pronto escuchamos un grito de María Lucía, la niña de nosotros, que nunca jamás habíamos escuchado a María Lucía gritar de esa forma. Hermanos, les digo algo. Mi esposa y yo nos levantamos de la cama, o más bien nos tiramos de la cama, ni sé cómo. Y les digo, en ese segundo en el cual nos levantamos de la cama, yo pensé de todo. Se nos metió alguien, le está haciendo algo a la niña, ¿qué le pasa a la niña? Ahí uno se da cuenta de cuánto uno ama a los hijos. Y nosotros nos levantamos y en cuestión de 1 o 2 segundos ya estábamos allá en la pieza al lado de ella. Y lo que sucedió fue que ella se levantó en la noche, en medio de la oscuridad, fue al baño, y cuando ella entró, al cerrar la puerta, un tablero de madera que tenía detrás de la puerta pues cayó al piso, y en medio de la oscuridad, con el ruido, pues ella se asustó tremendamente. Inmediatamente ella se lanzó a la cama, se cobijó, se cubrió completamente y gritó. Y nosotros salimos con unas flechas y allá caímos. Hermanos, y les digo algo. Terminamos de acompañar a María Lucía ahí y terminamos mi esposa y yo temblando. Físicamente temblando. Pero quiero decirles algo, el Señor no tiembla. Cuando nosotros pedimos auxilio al Señor, Él ni siquiera tiene 2 segundos para estar a nuestro lado, porque Él ya está ahí. Él ni siquiera se asusta. Él ni siquiera se queda preocupado pensando, ¿qué le pasó a mi oveja? No, es que Él ya sabe. Él conoce todas las cosas. Y Él no se asusta. Él no queda temblando después. Si nosotros tenemos al Señor Jehová como nuestro pastor, entonces, ¿qué temeremos? ¿Qué puedes temer tú en la vida si Él está ahí? Jehová es tu pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él, que es fiel, va a estar conmigo. Porque Jehová estará conmigo. ¿Qué tal que dependiera de mí? ¿Qué tal que dijera, no voy a temer nada porque cuando tenga problemas yo voy a estar con el Señor? No, el Señor ahí está diciendo, mire, no es ni siquiera usted, soy yo el que voy a estar contigo. Y yo no te fallo como tú me fallas a mí. Yo voy a estar ahí fielmente porque yo soy el mismo hoy y siempre y yo no le fallo. Yo soy fiel. Oh, tu fidelidad
fidelidad, cada momento la veo en mí. Tu compasión y verdad nunca faltan. Él es fiel. Y tú puedes arrojarte a Él, así como el niño que se le tira en los brazos al papá, convencido que el papá no lo va a dejar caer. Simplemente se tira a Él. Confía verdaderamente, no solamente en la mente, no solamente intelectualmente, no solamente con palabras, sino con acciones, en la vida práctica, en la vida diaria. Se lanza a confiar en el Señor. Señor, haz tú lo que tú quieras hacer y bien lo recibiré, porque todo lo que tú hagas será para mi bien, porque todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor así lo ha dicho y el Señor así lo cumplirá. Él no falla. Él no falla. Él no es hombre como tú y yo para que nos falte. Él es fiel. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Los pastores, cuando están cuidando las ovejas, ellos también utilizan digámoslo así, un palo, que es la vara, con el fin de defender a las ovejas de los otros animales que vengan a tratárselas de comer. Y ustedes saben muy bien quién quiere devorarnos. Pues el Señor nos está diciendo: mira, yo te defiendo. Yo te defiendo. Simplemente confía en mí, espera en mí. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. El Señor nos dice: no te preocupes, yo te defiendo. Pero a la vez Él también dice que Él tiene un callado. Tu vara y tu callado. Como aquel bastón que tiene una curva en la parte superior. Un callado de gracia. Un callado con el cual Él te coge y te trae. Porque somos tan infieles al Señor, porque desconfiamos tanto del Señor, que Él tiene que usar su callado para traernos continuamente y mantenernos ahí. Pero también lo usa para castigarnos, porque es necesario. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cómo te sientes tú cuando eres reprendido por el Señor? ¿Te dan más alientos para seguir? ¿O comenzamos más bien a desfallecer y a decir: ¿por qué me pasa esto a mí, yo como soy indigno? ¿Qué hacemos nosotros cuando somos reprendidos por el Señor? ¿Eso infunde aliento a nuestra vida para seguir adelante? Espero que así sea, hermanos, y es mi oración. Que en la medida en que nosotros somos reprendidos por el Señor con su palabra, esto antes aliente nuestras almas a seguir fielmente al Señor en una vida que le agrade a Él. Y en la medida que avancen los días, nosotros negarnos más a nosotros mismos para que Él sea glorificado en medio nuestro. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y el salmista David continúa diciendo que Él prepara mesa, aderezas mesa delante de mí. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que Él prepara para ti un banquete completo. Te sienta ahí mientras que Él se encarga de tus enemigos.
Tú estás sentado en un banquete, mientras que tu Señor, Jehová, tu pastor, se encarga de tus enemigos. Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. ¿Qué más le pides entonces al Señor? ¿No te es suficiente el Señor? ¿Necesitas algo más, algo extra en qué confiar? Hermanos, recordemos que el Señor no quiere ser el primero en tu vida. Él no quiere ser el primero en tu vida. Él quiere ser el único. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Tú no puedes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón si en tu corazón todavía hay otras personas u otras cosas que tú amas. El Señor quiere que tú lo ames a Él y que Él sea el único. Jehová es tu pastor, Jehová es tu único. ¿O estamos compartiendo al Señor con alguien o con algo? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Hoy en la mañana precisamente queríamos compartir en la clase de los adultos algunas acciones de gracias que cada uno de nosotros podíamos dar por tantas bendiciones que el Señor continuamente nos está dando. Y me llamó la atención que prácticamente todos los adultos compartieron al menos algo. Hermanos, es que el Señor nos corona de su misericordia, nos llena de bendiciones continuamente. Todo el tiempo Él te está bendiciendo, todo el tiempo Él te está proveyendo, todo el tiempo Él te está protegiendo, todo el tiempo Él te está dirigiendo, todo el tiempo Él está saciando tu necesidad espiritual si le buscas, si meditas en su palabra. Él suple para toda necesidad que tú y yo tengamos. No tenemos que buscar otra fuente. No tenemos que ir a otro, porque no hay otro que pueda satisfacernos. Solo Él puede satisfacer nuestra alma, nuestro corazón. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Estoy lleno de las bendiciones del Señor. Si hoy te dijéramos, ¿cuántos tienen peticiones para hacer? Yo le aseguro que casi todos levantaríamos la mano. Pero ¿cuántos tienen acciones de gracias para el Señor? Hermanos, en nosotros debería haber más gratitud al Señor por todo lo que Él hace continuamente con nosotros. ¿Por qué somos tan buenos para pedirle cuando Él nos está llenando continuamente con sus bendiciones? Ciertamente, dice el versículo 6, y esa palabra ciertamente podríamos cambiarla por solamente. 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 Solamente el bien. Solamente la misericordia. Hermanos, si nosotros confiamos verdaderamente en el Señor, vamos a saber entonces en nuestra vida práctica que todas las cosas son para nuestro bien. No es solamente saber el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28.
es vivir verdaderamente lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Es vivir confiados, seguros de que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Y por eso aquí el salmista dice que solamente el bien. En otras palabras, el Señor te está asegurando a ti con su palabra que no habrá absolutamente nada que sea para tu mal. Que no va a haber absolutamente nada que sea para tu mal, sino que todas las cosas serán para tu bien. Por lo tanto, creyendo esa palabra del Señor, nosotros continuamente deberíamos estar dando gracias, aún por las dificultades que tú tengas, aún por las enfermedades que haya en medio de nosotros, aún por las necesidades que haya en medio de nosotros, aún por los problemas conyugales que haya en medio de nosotros, aún por las familias que se están perdiendo y que son parte de nuestra iglesia y que sus hijos se pierden en el mundo. Aún por eso nosotros deberíamos dar gracias al Señor, pero no sin antes estar hablando a nuestros hijos la santa palabra del Señor. Porque muchas veces nuestros hijos se van para el mundo es por mi irresponsabilidad delante de Dios. Porque no soy fiel a la palabra. Porque no medito la palabra. Porque como la cabeza de mi hogar no les enseño la palabra. No quisiera preguntar en esta mañana cuántos padres de los que hay aquí están enseñando diariamente la palabra de Dios a sus hijos, porque la verdad creo que nos avergonzaríamos. Es una vergüenza. Hermanos, pero a los que somos hijos de Dios, todas las cosas son para nuestro bien. Pero no por ello podemos evadir nuestra responsabilidad delante de Dios. Somos responsables, Dios es soberano. El salmista aquí dice que solamente el bien y solamente la misericordia nos seguirán. ¿Y qué es misericordia? Es lo que el Señor ha hecho contigo. Porque ni tú ni yo merecemos absolutamente nada de lo que el Señor nos da. Él continuamente te llena a ti y me llena a mí con su misericordia. Me llamó la atención esta semana en cierta reunión no cristiana. Que se hablaba de unidad, que se hablaba de que todos podemos ser uno, de que todos podemos estar juntos, unidos, y unos son católicos, y otros pueden ser mormones, y otros pueden ser testigos de Jehová, y otros pueden ser cristianos, y otros pueden ser de la Bautista, otros pueden ser, todos podemos ser uno. Me llamaba la atención la ignorancia en medio de nuestros pastores de las iglesias de Itagüí. ¡Qué ignorantes! Y si esos son los pastores de las iglesias de Itagüí, entonces ¿qué podemos esperar de las ovejas? ¿Será que entonces los pastores también estamos siendo mediocres en la meditación de su palabra? A tal punto que al fin y al cabo las ovejas terminan haciendo lo mismo. ¿Cómo pues está tu meditación en la palabra? Si el Señor te colma de bienes, si el Señor te colma de sus misericordias, si el Señor te está guiando cada día, si el Señor te protege, si el Señor te defiende, si el Señor te orienta, ¿por qué entonces ir a otros? Hermanos, yo deseo que verdaderamente estemos meditando en la palabra. Y quiero compartirles algo personal. Porque ustedes son la iglesia a la cual yo pertenezco. Entonces yo pertenezco a ustedes.
Yo soy parte de ustedes. Esta semana no pude hacer muchas cosas que quería hacer y estuve algo enfermo. Y entre esas cosas que necesitaba hacer y quería hacer era precisamente estudiar la palabra. Pero no sé por qué cada vez que me acercaba a estudiar la palabra me daba mucho dolor de cabeza. Y yo decía, ¿por qué no puedo estudiar la palabra? Si eso es bueno. Si yo quiero estudiar la palabra. Pero me acerco y me da dolor de cabeza y no puedo terminar de estudiar. Y el Señor me enseñó de esta manera, que es que yo mismo no estaba confiando completamente en Él. Que yo estaba confiando en mis propias fuerzas. Que yo no me estaba entregando completamente a Él para que Él haga conmigo lo que Él quiera hacer. Entendiendo que todo lo que Él va a hacer conmigo siempre va a ser para mi bien. Pero yo seguía luchando en mis propias fuerzas, con mis problemas, con mis necesidades, con mis preocupaciones, con mis dificultades, etcétera, 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 etcétera. Y el Señor simplemente me hizo entender esto. Mira, cuando tú te acercas a la palabra de Él y meditas simplemente en la palabra de Él, confiando en Él, Él te dará la tranquilidad, la paz, el gozo, la seguridad, la confianza de que en Él puedes confiar plenamente. Pero creo que si en nosotros no se ve esa confianza total en el Señor es porque no estamos meditando en su palabra. Y como les dije al principio, hermanos, no es hacer tareas de cuestionarios. Es meditar en su palabra, es ir, sacar ese tiempo especial, único, en el cual tú te vas a sentar a meditar en su palabra y nada más. Que nada ni nadie te estorbe, que nada ni nadie pueda interrumpirte ese momento de intimidad con tu Señor. Jehová es tu pastor. Si Él es tu pastor, entonces medita en su palabra. Confía en Él, descansa plenamente en Él. Él es el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo ve, no podemos ocultar absolutamente nada de Él. Él nos conoce perfectamente y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces confía en Él, descansa en Él. Arrójate a Él, lánzate a Él y no te pegues a nada más. Simplemente deja que Él haga lo que Él quiere hacer contigo. Hermanos, el llamado de mi parte en esta mañana es ese. Estamos en el mes de la Biblia, pero no se trata que ustedes solamente mediten la palabra en el mes de la Biblia. Si usted verdaderamente tiene un pastor, vas a ir donde tu pastor a pedirle tu alimento. Te vas a presentar delante de Él cada día para que Él te alimente, para que no sigamos viendo en medio nuestro ovejas flacas, sino más bien unas ovejas alentadas, alimentadas por el pastor. Qué bueno que en medio de nosotros verdaderamente se vea que sí estamos meditando en la palabra. Quiero que terminemos leyendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmo comienza en la tierra, ustedes han visto eso, y termina en la gloria. Y es que es eso lo que el Señor hace con sus ovejas. Las cuida, las preserva, las alimenta, las defiende, les da todo lo que necesiten, con tal de que al final ellas lleguen al lugar donde Él mora. Y el texto 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En otras palabras, todos los días que nosotros pasemos sobre esta tierra, en medio de las dificultades que ustedes y yo podamos tener, Él estará con nosotros. Pero Él va mucho más allá de la muerte. Y Él ahora dice: y en la casa de Jehová, en el lugar donde mora el Omnipotente, el que conoce todas las cosas, el creador de todo lo que existe, allá voy a morar yo. Allá vas a morar tú. Y moraremos eternamente. En medio de nosotros a veces se escuchan dichos como: lo bueno no dura. Hermanos, en los cristianos eso no aplica. Antes, en los cristianos, lo bueno sí dura, y dura eternamente. Porque el bien de nosotros es Jesucristo. Él es nuestro bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra conforta nuestra alma, nos da fuerzas. Nos alienta, Señor, para vivir nuestra vida diaria. Perdónanos, Señor, porque aunque decimos que confiamos en ti, realmente, Señor, no confiamos plenamente en ti.